Repetimos, siendo las 18:30 del día 31 de octubre del 2012, damos por iniciada la clase número 15 clases llevamos ya de este preuniversitario digital gratuito, intensivo, puntajenacional.cl en vivo. Los saludamos, las saludamos a todos desde Puntaje Nacional, esperando que estén bien, que hayan tenido un buen día, que estén contentos porque se viene un fin de semana largo, que mezclen bien descanso con estudio. No es bueno desgastarse completamente y tampoco es bueno no aprovechar este tiempo. Dice un muchacho llamado Adrián que hay lag, mucho lag pareciera ser. Bueno, esto tiende a ir a arreglarse, de a poco. Estamos al máximo de nuestra capacidad de transmisión. Pero igual vamos a ver, le vamos a pedir al profe Nico si puede ir a chequear que esté todo ok. Está todo ok, dice Nico. Nuestro, además de profe de matemáticas, técnico en asuntos digitales, en la tecnología. Bueno, chicos, estamos al máximo de la capacidad que tenemos y no quiero que vuelva a ocurrir como la clase anterior, que perdimos gran parte de la clase comentando lo lento que estaba. Con que se escuche bien y puedan ver los textos de la pizarra, podemos hacer la clase. Obviamente no son las condiciones óptimas que a todos nos gustaría, pero peor aún es perder la clase discutiendo sobre lo lento que se ve, ¿no? Entonces, vamos a dar comienzo. La clase pasada, el plan era que viéramos la primera parte de la clase, conectores desde un punto de vista gramatical, y la segunda de la parte de la clase, que viésemos géneros literarios, ¿cierto? Por todo este tema de la conexión de interés, de internet, del lápiz que no funcionó, etcétera, no pudimos sino ver solo la primera parte. Vimos la parte de los conectores y ni siquiera la alcanzamos a finalizar porque era bastante ardua. Vimos que desde un punto de vista gramatical, esto para hacer un repaso rápido, poco profundo, desde un punto de vista gramatical, reconocíamos que la mayoría de los conectores correspondía a tres categorías gramaticales: los adverbios, las preposiciones y las conjunciones. Los adverbios eran expresiones que complementaban el significado de un verbo, de un adjetivo o de otro adverbio. Al principio no me entendieron muy bien lo que quería decir con eso, lo que quería decir esta definición, así que tuvimos que demorarnos un poco más y ver los elementos básicos de la gramática, que uno empieza viendo en la básica, pero que después puede que se le olvide, que era el análisis de la oración en términos de sujeto, verbo y predicado. Ahora no voy a repetir ese análisis, pero sí puede ser chequeado en la clase anterior. Decíamos que el adverbio es una palabra invariable y cumple la función de alterar el significado o complementarlo del verbo de un adjetivo o de otro adverbio. Y en ese sentido teníamos adverbios de lugar, que eran como aquí, delante, lejos; adverbios de tiempo, como hoy, mientras, nunca, ahora, después, mañana; adverbios de modo, bien, despacio, fácilmente, rápidamente, velozmente, lentamente, suavemente; de cantidad o de grado, bastante, mucho, muy, poco, nada; orden, primeramente, segundamente, etcétera, secundariamente, perdón; afirmación, sí; negación, no; duda, acaso; adición, además, incluso, también; exclusión, como exclusive, salvo, tampoco, etcétera. Vimos que otro tipo de conectores de aparición frecuente eran las preposiciones.
Las preposiciones nos permitían vincular sustantivos u oraciones subordinadas dependiendo de otras preposiciones. Por ejemplo, aquí tenemos la lista, que es la lista aceptada de la totalidad de las preposiciones de nuestra lengua. El notebook está sobre la mesa. En ese sentido, empleamos la preposición sobre para vincular la mesa al elemento del cual queremos decir algo, que es el notebook. En tercer lugar, y es donde nos quedamos, fue ver las conjunciones. Aquí la clase se puso muy tediosa, ¿cierto? Es una materia que no es fácil, no es lo más atractiva del mundo, reconozcámoslo. Yo creo que a los nerds del lenguaje seguramente nos parece que esto es maravilloso y sumamente interesante, pero es comprensible que no todo el mundo piense lo mismo. Estoy viendo una discusión interesante que se está dando en el chat sobre si hay una técnica o no. Una técnica que yo les dé la receta mágica para que les vaya bien en todos los ejercicios, no van a encontrar ni para esto ni para nada. Aquí no hay magia, solo existe el fruto de la dedicación, el esfuerzo y la concentración de nuestras habilidades. Ahora bien, los invito a ver las 3 clases anteriores que hemos visto esto, porque de ahí hemos dado algunos tips y orientaciones. Por otro lado, la otra manera en la que nos podíamos preparar era viendo los elementos teóricos que componían los conectores. Lo vimos desde una perspectiva funcional y lo vimos desde una perspectiva gramatical, que es lo que estamos viendo ahora. ¿Por qué esto? ¿Por qué la lata de ver todos estos conceptos? Como vimos al final de la clase pasada, estos conceptos son completamente aplicables a este tipo de ejercicios. Y claro, este estudio les va a demorar, les va a demandar tiempo y concentración. Lamentablemente no todo es inmediato, ¿cierto? A veces los frutos del esfuerzo demoran tiempo y exigen paciencia. Ahora sí, lo que nosotros podemos pensar, y lo que yo creo firmemente, es que aprendiéndose estos elementos, estudiándolos, lo que además nos va a ayudar a escribir mejor, a tener más conciencia sobre el lenguaje que ocupamos, cosa que les va a servir de mucho en la universidad. También van a tener los elementos mediante los cuales puedan analizar correctamente estos ejercicios. Ese sería el propósito de por qué estamos viendo estos elementos. Ahora bien, continuamos. Vimos, viendo los elementos gramaticales, para que ustedes tuvieran claridad de cuáles son los elementos a analizar aquí. Vimos que eran los adverbios, las preposiciones, las conjunciones. Aquí, ¿qué importa ver? Preposiciones disyuntivas, por ejemplo, vale la pena detenerse. Las preposiciones disyuntivas denotan exclusión, alternancia o contraposición entre dos o más personas, cosas o ideas. El caso emblemático es o. A diferencia de otros tipos de conectores que manifiestan oposición, aquí la oposición es incompatible. Por ejemplo, hoy miércoles. ¿Estudias o sales? Este o implica que no pueden presentarse estos dos elementos a la vez. O se hace lo uno o se hace lo otro. Este tipo de conjunciones entonces se llaman conjunciones disyuntivas.
Otro tipo de conjunción que vendría a ser la última que nos va a interesar ver hoy día, pueden buscar esta información en internet si quieren profundizar, vendría a ser la conjunción hilativa. La conjunción hilativa, que aquí corresponde con el conque, establece una deducción sobre lo que se ha manifestado anteriormente. La gente ha cerrado los paraguas. Conque ha cesado de llover. Que la gente haya cerrado los paraguas nos permite deducir que dejó de llover. Entonces, para despedirnos de los conectores, de una vez por todas, vamos a hacer por última vez, en un rato al menos, seguramente vamos a volver a hacerlo, pero por un rato vamos a hacer por última vez ejercicios de conectores tomados de facsímiles de EMRE. En este caso, ya que hemos ocupado los facsímiles más nuevos, vamos a emplear un facsímil emanado de DEMRE el año 2008. Vamos a emplear los conceptos, todos los tipos de análisis que hemos visto hasta ahora, y vamos a dejar tranquilo este tema, aunque sea por un tiempo. Ahí debería verse más o menos bien, como yo lo tengo en pantalla parece. ¿Se ve bien? Ya nos comunican que a la caligrafía. Estos puntos que ustedes ven los puse intencionadamente para la caligrafía, que ustedes saben que no es mi fuerte. Ya, vamos a ver este ejercicio. Número 16. Pie del viejo castaño, los 4 gatos empezaron a maullar una triste letanía. Sus maullidos se agregaron, los de otros gatos del barrio. Entonces, ¿qué función cumple este primer conector? Antes de resolverlo, ahora da lo mismo que digamos cuál es la correcta al tiro. Lo que estamos haciendo es analizar estos ejercicios. ¿Cuál vendría a ser la función que cumple esto? Tendría que ser un adverbio de lugar, porque nos está señalando un referente espacial. Al pie del viejo castaño, junto al pie, ante el pie, por el pie, desde el pie, todos estos tienen en común ser adverbios temporales. O sea, señalan tiempo, espaciales, señalan lugares. Entonces, evaluemos uno por uno esta columna. Junto al pie del viejo castaño, está bien, es coherente y cohesivo. Sigue. Ante el pie del viejo castaño, si bien no es completamente agramatical, no es un uso correcto, frecuente. Ante el pie lo vamos a dejar, pero con dudas. Por el pie de un viejo castaño, me indica más un lugar por el que se va transitando.
Y ante el pie de un viejo castaño, o el pie de un viejo castaño es más bien un lugar no de tránsito. Entonces, lo quitamos también. Al pie de un viejo castaño. Al pie de un viejo castaño, sí. Efectivamente responde al tipo de posición que podría ser adecuado. Desde. Al igual que ante él, produce sospechas. No es la utilización más obvia, pero lo dejamos más o menos para evaluar. El único que descartamos completamente es C, porque ese adverbio de lugar implica una idea de estar transitando, caminando, y uno no camina, no es un sendero, uno dice por él, por ejemplo, caminando por el sendero de Rosas o caminando por el sendero del Cerro San Cristóbal, da una idea de movimiento, de tránsito. Entonces, ¿qué evaluamos aquí? Tienen más posibilidades de ser la E y la D, y bajo sospecha dejamos la B y la E. Ahora veamos la segunda columna. Nos plantea una continuidad de acciones. Primero se nos señala el lugar. ¿Cuál es el lugar? El pie del viejo castaño. Ocurre una acción. ¿Quién la realiza? Los 4 gatos. Son el sujeto de esta acción. Empezaron a maullar una triste letanía. Está la primera parte de esta acción, que se ve complementada por una segunda parte. A los maullidos de estos gatos se agregaron las del resto de los gatos. Chicos, veo que ustedes están inquietos porque esto es más lento. Evidentemente ustedes lo van a hacer más rápido. Yo lo que estoy haciendo aquí es algo que nadie hace en la vida real, que es descomponerlo todo. ¿Pero por qué lo hago? Para que ustedes se den cuenta de todos los razonamientos que uno puede hacer sobre esto. Evidentemente yo la tengo que hacer más larga y difícil para mostrarles las posibilidades. No les estoy diciendo que ustedes tengan que tomar todos estos pasos. Si practican harto, les va a salir más intuitivo. Y amigo Claudio, en las clases anteriores hemos dado métodos rápidos, métodos lentos. Esta clase se complementa con aproximaciones anteriores que hemos hecho. Esta es como la parte más fina del análisis. ¿Se dan cuenta? Aquí lo que estamos haciendo es un análisis para que ustedes vean el abanico de posibilidades. Bueno, vemos. Acá hay una primera acción, los gatos empiezan a maullar, y una segunda acción. El resto de los gatos maulla. Este conector vincula la primera y la segunda. Por lo que establece una relación causal. No tanto establece una adición de la primera acción a la segunda, sino que nos dice que la segunda acción está causada por la primera. No molesten a Claudio, él tiene todo el derecho a preguntar lo que quiera, tal como todos ustedes que preguntan cosas. Entonces, ¿por lo que lo dejamos bajo sospecha? Con sus maullidos se agregaron, con lo que hace es agregar, ¿cierto? Vendría a ser aditivo o hilativo, como vimos. Es una conjunción aditiva o hilativa porque nos plantea que a esta acción se le añade la siguiente. Pareciera ser que lo que necesitamos es una conjunción de ese tipo, porque nos quiere mostrar las acciones secuenciadas, como una acción y luego la siguiente.
En ese sentido nos sirve esto, y este no nos sirve porque implica, ¿y en sus maullidos se agregaron los maullidos de los otros gatos? No, pues, no es como encima o sobre eso, sino que son cosas que ocurren juntas. Lo que se quiere denotar es simultaneidad. Podrían pasar todavía B y D, aunque B siempre lo hemos tenido bajo sospecha. Entonces descartamos la tercera columna. Sus maullidos se agregaron los otros gatos del barrio. Y aquí lo que tenemos es adverbio de tiempo o de orden. Se agregaron simultáneamente a los de los otros gatos del barrio o muy pronto. Aquí tenemos que ver la coherencia. Si 4 empezaron y los otros los siguieron, no pudo haber sido simultáneo. Tuvo que haber pasado una cosa antes y la otra después. Por lo tanto, simultáneamente no nos sirve, sino que nos sirven estos dos adverbios de tiempo que están juntos. Al pie del viejo castaño, los 4 gatos empezaron a maullar una triste lejanía, y a sus maullidos se agregaron muy pronto los de los otros gatos del barrio. La alternativa correcta es D. (17) Una persona produce mejor comunicación, sabe expresarse con soltura, puede exteriorizar correctamente las ideas que tiene en su mente. ¿Cuáles son los vínculos que tenemos acá? Tenemos aquí que se afirma primero, una persona produce mejor comunicación, y luego sabe expresarse con soltura, puede exteriorizar correctamente las ideas que tiene en su mente. Sin ver las alternativas, sabemos que se nos están pidiendo condiciones. Como vimos la semana pasada, la clase pasada el lunes, una conjunción que sea condicional. O sea, esto va a ocurrir si ocurre esto y ocurre esto. Como el ejemplo que yo les daba de ese tipo de conexiones condicionales. Nos va a ir bien en la PSU si estudiamos y le ponemos atención a nuestro amigo Pablo. Vendría a ser una estructura similar. Primero lo que tiene que ocurrir y después las condiciones. La conjunción condicional por excelencia es sí. Aquí vemos que estos requisitos no son contradictorios, sino que se suman. La relación de este segundo conector es aditiva. Agrega, esto va a ocurrir si esto y esto. Les va a ir bien en la PSU si estudian y le ponen atención a su amigo Pablo. Entonces, evaluemos. En cuanto no plantea condicionalidad y no plantea condicionalidad, si plantea condicionalidad, porque no plantea condicionalidad. Porque lo que plantea, ¿cierto?, es explicación o causa. Solo nos queda como posible A y D. ¿Cómo vamos a establecer la más simple? Así de fácil.
la que añade el elemento condicional y aditivo de manera más clara es la A. Y por eso establecemos que es correcta. ¿Ven que tiene sentido estudiar las funciones de los conectores? 18. Vamos, ánimo. Mantengamos la concentración. 18. La mejor manera, enfrentar el problema de la drogadicción no es a través del castigo, de la atención de las personas que se envician, de la inversión en recursos para la rehabilitación. Hagamos un esquemita de esta idea. La mejor manera enfrentar, ¿qué implica? Implica una finalidad, un propósito. En ese sentido, en la primera columna nos sirven todos los conectores. Aquí no podemos establecer ninguna discriminación. Tendremos que emplear la segunda columna. Aquí nos dicen cómo no tiene que ser y aquí nos dicen cómo tiene que ser. Para enfrentar el problema de la drogadicción, no hay que hacerlo por medio del castigo, sí hay que hacerlo con la atención de las personas que se envician y la inversión de recursos para la rehabilitación. Aquí debería haber algo aditivo. Estas dos medidas se corresponden. Esto sí, esto no. Por lo tanto, entre este y este tenemos que ver un conector que exprese oposición. Eso no sirve no expresa oposición, ni implicaría que este está mal y este está mal. Y eso no es lo que está planteando este enunciado. Si no, no sirve, sino más bien nos sirve, pero sí de la atención de las personas también nos sirve. Pasan a la siguiente fase, estos tres, los demás están eliminados del reality. Por parte de la inversión en recursos para la rehabilitación, querría decir que las personas se envician porque se invierten recursos. Y eso no tiene sentido. De nuevo, al igual que la anterior, la que expresa de mejor forma la relación que queremos es, sino más bien, de la atención de las personas que se envician, que plantea la alternancia, este asunto de que esta medida se contradice con esta y se apoya a esta, y de la inversión de recursos para la rehabilitación, adición. La respuesta correcta entonces es la C. La expresión oral es tan antigua como el hombre. Desde que ésta apareció en la tierra pudo emitir sonidos y hablar. Pasaron muchos siglos para que se expresara por escrito. Las investigaciones han establecido que no existe ningún sistema de escritura que sobrepase los 7000 años de antigüedad. Entonces, veamos, la expresión oral es tan antigua como el hombre. Desde que ésta apareció en la tierra pudo emitir sonidos y hablar. Este enunciado segundo está explicando el primero y no nos sirve. Esto es para añadir más información, no para explicar. Ya que nos sirve, puesto que nos sirve, por lo que no nos sirve, porque implicaría que esto segundo es una
conclusión de lo primero, y no es una conclusión, es una explicación. Porque sirve, pero lo voy a poner en capilla porque me suena mal al oído, aunque ustedes saben que siempre hay que desconfiar de ese criterio. Seguimos viendo la siguiente columna. Se fue este, se fue este. Quedan estos tres en competencia. La expresión oral es tan antigua como el hombre, luego se da la explicación, desde que ésta apareció en la tierra pudo emitir sonidos y hablar. Pasaron muchos siglos para que se expresara por escrito. La relación es que esto es más antiguo que esto. ¿Cierto? Desde que el ser humano, hombres y mujeres, empezaron a hablar, pasó mucho tiempo antes de que empezaran a escribir. Y no se descarta, porque contraviene la idea. En cambio, plantearía efectivamente esa diferencia de órdenes. Esto pasó muy pronto, esto pasó muy después. Aunque no sirve porque plantea un obstáculo. Que esto es un obstáculo para el cumplimiento de lo primero, aunque no lo evita absolutamente. Veamos. El único que sigue en competencia es la expresión oral. Es tan antigua como el hombre. La expresión oral es tan antigua como el hombre, ya que desde que ésta apareció en la tierra pudo emitir sonidos y hablar. En cambio, pasaron muchos siglos para que se expresara por escrito. En efecto, el conector en efecto lo que hace es mantener el hilo y la atención en lo que se está diciendo, añadiendo más elementos en la misma dirección. En efecto, significa que se va a confirmar lo anteriormente dicho. En efecto, las investigaciones han establecido que no existe ningún sistema de escritura que sobrepase los 7000 años de antigüedad. La respuesta correcta entonces es B. Y ahora, para despedirnos un buen rato de conectores, ahí hay unos poemas, pero eso lo vamos a ver después. Para dar vuelta a la página, mirar hacia adelante y seguir avanzando en nuestro camino, vamos a despedirnos con 20. A partir del siglo XVII, España comenzó a perder influencia en Europa. La política de los reyes produjo gastos enormes. Que disminuía su producción económica. ¿Cuál es la relación que vamos a ver acá? Esto explica lo primero. España comienza a perder influencia en Europa. ¿Y por qué empieza a perder influencia en Europa? Porque la política de los reyes produjo gastos enormes. Que disminuía su producción económica, parece que se le añade una razón a esto. Entonces al principio tenemos que ver un conector que nos señale causa. A causa de, porque, luego de que no, pues sí, incluso que es para marcar énfasis, no. Siguen en competencia A, B y C. Si esto fuera un reality show, ganaría por votación. Pero como no es un reality show,
tenemos que analizar cuál es el que cumple mejor los requisitos que estamos buscando. El primer conector, a ver, ya vamos a borrar los que están malitos, que malotes. Chao, se van, ¿cierto? Debido a, ¿qué significado nos daría? Que los reyes gastan enormes gastos porque disminuye la producción. Eso no es una relación causal y no tenemos cómo inferir eso. No tenemos cómo saber que esta es la causa de los gastos de los reyes. A medida, también establece una relación. La política de los reyes produjo gastos enormes a medida que disminuía su producción económica. Establece una relación entre esos dos hechos. No tenemos... Lo único que podemos decir es que ocurrió esto y ocurrió esto. Y eso es lo que nos comunica este conector en tanto. Entonces, vemos que España pierde influencia en Europa porque los reyes gastaron mucho y porque disminuía la producción económica. Dos asuntos que ocurren, digamos, paralelamente. Eso nos lo señala la D. Conector causal y en tanto que nos permita señalar eso. La respuesta correcta es la D. Y por haberse concentrado y haber participado tanto hoy día, lo que vamos a hacer es lo siguiente. A ver si se animan nomás, po. Les planteo el siguiente desafío. En YouTube estamos subiendo las clases anteriores, por lo tanto tienen a su disposición todo el material de conectores. Les planteo el desafío de subir a los grupos de lenguaje y comunicación en puntajenacional.cl una tabla que puede estar hecha en Word, en PowerPoint o en lo que ustedes quieran, en la que clasifiquen los conectores de algún facsímil de la PSU reciente. ¿Qué tipos, cuál es la función que cumplen? Evidentemente esto no es un colegio, así que no tenemos nota, es voluntario, pero el que realice esto va a aparecer sus ejemplos en un video explicativo que vamos a hacer pronto sobre conectores para apoyar su estudio, donde sinteticemos lo que hemos visto en las últimas clases. No va a ser una clase porque ahora tenemos que avanzar, pero vamos a hacer un video explicativo con esto. Una tabla donde se descomponga las funciones que cumplen los conectores de algún ensayo PSU reciente. Ustedes ven la forma, ven la metodología. El desafío que yo les pongo es hacer eso. Quien lo haga va a ser laureado, premiado, ¿cierto? Ovacionado por las masas por contribuir a la preparación de la PSU de sus pares, de sus congéneres. Pueden emplear como herramientas los links que estamos subiendo. El de la clase hoy lo vamos a subir. Estudiar las listas, estas caracterizaciones, estas categorías que vimos. Pueden emplear todo ese material. Esto, digamos, para que ustedes lo usen en cosas prácticas. Crear uno con lo que ha aprendido recién es una excelente manera de reafirmar los conceptos que uno aprendió. Porque ahora ustedes pueden haber entendido, pero por medio de ese trabajo van a entender y van a aprender aún más.
Entonces, por fin, estamos con conectores. Ya vimos conectores. Estamos, como dice Lat Cobra, nos vamos a tomar ahora un break hasta las 19:16 de la tarde y vamos a empezar con géneros literarios. Sara pregunta si puede escanear un cuadro. No, pues lo que yo espero es que sea una creación de ustedes, donde ustedes hagan el análisis de un facsímil de EMRE. Y eso está en www.emre.cl en la sección de publicaciones. Lo que yo quiero es una creación de ustedes. Algo donde ustedes pongan un esfuerzo y una dedicación que les va a servir como estudio. No solo es porque va a ser algo chori que participen, no, les sirve, eso les sirve. Entonces, nos vemos en 5 minutos más, volvemos con literatura.
Hemos vuelto. Yo estoy muy contento por lo que vamos a ver ahora. Vamos a introducir y desarrollar el tema de los géneros literarios. ¿Qué hemos visto de literatura? Recordemos lo que se ha visto en las clases anteriores. Lo que nos hemos concentrado ha sido tratar de plantear el tema que es bastante problemático porque no hay acuerdos entre los especialistas, de definir qué es literatura. Habíamos definido que la literatura era, en términos generales, el arte, la expresión artística que ocupa como medio de expresión, la palabra. La palabra que puede ser escrita o hablada. En ese sentido, podemos hablar de que hay literatura escrita, literatura oral, aquella que se traspasa simplemente por la vía del habla, como por ejemplo en Chile la tradición de los payadores, que sin duda es literatura y es poesía de alta calidad, pero que no se traspasa como los libros de Pablo Neruda, por ejemplo, de manera impresa, sino que por medio del traspaso de las tradiciones habladas, donde ahí hay mucho de improvisación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo que hoy vamos a ver son los géneros literarios. La clase de hoy aborda géneros literarios. Aquí empleé una pintura que está en una iglesia que la hizo en el Renacimiento Rafael. Rafael, artista plástico del Renacimiento, de los grandes, Rafael, Leonardo, Miguel Ángel y Donatello, como las tortugas ninja, que por eso se llamaban así. En esta pintura, que se titula Platón y Aristóteles en la Escuela de Atenas, Rafael representó a los filósofos más importantes de la antigüedad, y en su centro podemos ver a Platón y Aristóteles discutiendo. ¿Por qué adopté esta pregunta? O sea, esta pintura. ¿Qué pregunta yo quiero hacerme por medio de ella? El tema de los géneros literarios empieza a ser reflexionado e instalado por estos dos caballeros, y siempre la reflexión que se ha hecho posteriormente los ha tomado como referentes principales. Nos vamos a preguntar, ¿qué son los géneros literarios? ¿Para qué sirven los géneros literarios? A ver, ¿qué se les ocurre a ustedes? ¿Qué entienden por géneros literarios? Cuéntenme qué es lo que saben de eso, si conocen algo, lo han visto en el colegio. ¿Para qué se les ocurre que podría servir esta clasificación? A ver, vayan diciéndome. Profe, ¿qué significa género? Nos pregunta Hayori. Bovich dice, no es una clasificación literaria. Karen nos dice, para clasificar los textos. Diego Riquel me dicen, clasificar. Comprender textos y poder clasificarlos para entender sus contextos y épocas en las cuales se escribieron.
aquí un tipo de corriente que se manifestó en cierta época. A ver, efectivamente, tal vez primero tengamos que decir algo sobre el concepto de género. A ver. ¿Qué podemos decir sobre el concepto de género? Cuando vimos el texto expositivo, comentábamos lo siguiente. Decíamos que para definir algo, una definición, a ver, no, muy malo esto, no sirve. Denme 2 segundos para poder disponer bien esto. Ahí sí. Chuta. Se me fue. A ver. Me preguntan qué es un género y me parece que esa pregunta es muy interesante. ¿Por qué es tan interesante? Vamos a borrar aquí. A ver. Y ahí vamos a tener espacio para ocupar la pizarra. Ya, ahí, esa es la mejor. Ya, pido disculpas por este rato perdido. Ya. Un género. ¿Cuándo nos encontramos por primera vez con ese concepto en estas clases? Nos encontramos por primera vez con el concepto de género cuando estábamos viendo en el texto expositivo el concepto de la definición. Decíamos que la definición explicaba lo que algo era por medio de género más diferencia específica. Sale cortada. Género más diferencia específica. Entonces, ¿qué era el género? Por ejemplo, queremos definir mesa. El género es la primera clasificación en la que se introduce algo. La mesa, ¿qué es en primer lugar? Podríamos decir, es un mueble. Y la diferencia específica consiste en aquello que lo diferencia del resto de elementos del género. Entonces,
Si el género de la mesa es ser un mueble, la diferencia específica es todo lo que lo hacía distinto al resto de los muebles, de los sillones, de los roperos, etcétera. Mueble de 4 patas, una superficie, sirve para poner cosas encima, ahí se almuerza, etcétera. El género entonces era la categoría principal a la cual clasificábamos algo. Entonces, los géneros literarios, como ustedes bien señalaron, son formas que tenemos de clasificar textos y obras literarias. Pero ¿para qué necesitamos esta clasificación? Por un lado, los géneros orientan a los autores. Uno aprende a escribir dentro de un género. Luego, también nos sirven a los lectores. Los géneros nos dan la orientación, las señas, las pistas mediante los cuales podemos leer un texto. Los géneros literarios podemos dividirlos en 2 enfoques distintos, que son complementarios entre sí, no son opuestos. No empleen el chat para vida social, por favor, eso lo pueden hacer después. No quiero tener que proceder a quitar voz en el chat y eso, la idea es que todos puedan expresarse, pero que ocupen bien su derecho a expresión. ¿Qué vendrían a ser los géneros teóricos y los géneros históricos? Ya, ahora los voy a mirar a los ojos para que conversemos seriamente de lo que tenemos que hablar hoy día. Bueno, yo les decía que los géneros literarios son las formas que tenemos de clasificar textos u obras literarias y que estos sirven de orientación tanto a los autores como a los lectores. Ahora, clasificar, cuando vimos la clasificación, podíamos darnos cuenta que los criterios que uno ocupa para clasificar pueden ser muy variados y muy diversos. Maldición. De nuevo nos hemos metido en este problema de que tenemos 1000 criterios para clasificar una obra. Podemos clasificar una obra según el tema. Entonces tenemos obras románticas, tenemos obras de acción, tenemos ciencia ficción, misterio, filosóficas reflexivas, tenemos obras que sus temas son políticos. ¿Por qué se nos complejiza tanto las cosas? O podemos clasificar según si ocupan verso u ocupan prosa. Karen está haciendo alusión a un fragmento de Los Detectives Salvajes, donde un personaje que es un poeta homosexual clasifica a todos los poetas latinoamericanos según su grado de homosexualidad. Qué buena referencia hiciste, Karen, ese libro es maravilloso. Yo les recomendaría a todos que lo leyeran porque además es muy entretenido. Y ese ejemplo es un buen ejemplo para dar cuenta que los textos literarios los podemos clasificar de muchas formas distintas. Entonces, ¿en qué situación nos deja esto?
Es un libro de Roberto Bolaño que se llama Los detectives salvajes. Libro de unas 500 páginas, pero que el nivel de entretención, de buena escritura, de ocupar muchos recursos literarios es inmenso. ¿Cuánto se los recomiendo? Cuán bien lo pasé en esa lectura. Lo habré leído unas 2 o 3 veces. Bueno, me pongo a hablar de las cosas que me gustan y me pierdo el sentido de la clase. Vamos a decir que si redujéramos todas las maneras de clasificar literatura, vamos a tener 2 criterios: el criterio teórico y el criterio histórico. Vamos a tener que podemos definir géneros literarios de una forma teórica o de una forma histórica. ¿Cuál vendría a ser la diferencia entre ambas? La manera teórica, desde el punto de vista, el enfoque de los géneros literarios teóricos, no nos interesa cómo cada época clasificó sus textos literarios. Nos interesa definir en torno a la forma de enunciación cómo los podemos clasificar. Desde ese punto de vista, todos los textos podrían clasificarse más o menos dentro de 3 categorías. La perspectiva de los géneros teóricos nos dice que los textos literarios pueden ser o líricos, pueden ser narrativos o épicos, o dramáticos. Sobre los géneros teóricos, decimos que sus antecedentes, los primeros en decir existen estas 3 formas, estos 3 modos de decir, van a ser Platón y Aristóteles, en la discusión que se plantea en el libro La República de Platón y la Poética de Aristóteles, que es el primer tratado sobre poesía, el primer tratado sobre literatura, del cual tenemos registro, al menos en Occidente. Y establece la existencia de 3 géneros: el lírico, el narrativo o épico y el dramático. Se llama géneros teóricos y es opuesta a la perspectiva histórica porque da lo mismo para esta perspectiva cómo las sociedades que produjeron esas obras, por ejemplo, cómo los textos griegos eran entendidos por los griegos, o los textos medievales por la gente del medioevo, o las leyendas de los mapuches, o las prácticas de tradición oral de los incas, o textos escritos de los chonos, da lo mismo. Por la forma de enunciar, decimos que todos los textos pueden clasificarse en torno a estas 3 categorías. A partir de ahí, hay muchas formas de explicarla. La que yo voy a ver no me parece que sea la mejor, pero sí me parece que es la más adecuada para este estudio que estamos haciendo, porque si no, tendríamos que meternos en un tema que sería un cacho, que nos tomaría muchas clases y que no tiene nada que ver con la PSU. Es desde este punto de vista cada género
se correspondería con una función del lenguaje. Veo que están preguntando poética, porque vinculan el género lírico, hace poesías, entonces hay función poética. Pero la función poética abarca estos tres fines. La función poética es la característica de la utilización creativa del lenguaje. Se trata de concentrarse no solo en el mensaje, sino en cómo vas a plantear el mensaje. Cómo vas a decir el mensaje. Y eso, como la literatura es un arte, donde importa tanto la forma como el contenido, importa tanto el tema como la forma. O sea, una obra literaria en que el autor tiene una verdad. Uno le cree esa verdad, uno sabe que esa opinión es también la opinión de uno, pero que en su forma literaria no logra expresar artísticamente bien, es una mala obra literaria. La función poética tiene que ver con el uso creativo, ocupar el lenguaje para crear, por lo tanto es el principio de la literatura, de estos tres géneros. Ahora bien, específicamente, cada género se condice con una función del lenguaje. El género lírico es lírico no porque se escriba en verso. El género lírico es lírico porque predomina en su enunciación el emisor. En el género lírico, el emisor se refiere a su propia interioridad. Por eso tiene relación con la función emotiva. Predominaría la expresión de la interioridad, de la subjetividad del emisor. En cambio, en el género narrativo o épico, antes le decían género épico, o la épica al género narrativo. Antes, cuando uno lee libros de esto, por ejemplo, en los años 40, hablan todavía de la épica. La épica y el drama tienen en común el relato de acontecimientos y acciones. Pero la diferencia es que el referencial implica una voz, el género narrativo, que se vincula con lo referencial porque es una voz que refiere al mundo y a la historia, al mundo imaginario, al mundo ficticio, que crea la voz narrativa. Refiere a ello, al mundo. En el género lírico, la voz refiere a sí misma. En el género referencial, la voz refiere al mundo que se está creando en la narración. Por eso se vincularía con la función referencial. Y el género dramático, en cambio, prescinde de un narrador. No hay una voz que narra, sino que es la interacción de los personajes mediante sus diálogos la que produce el desarrollo de la acción. Tal como la función apelativa se caracteriza por ser la que tiene como objetivo la interacción con el receptor para que haga algo, para que nos responda una pregunta, tal vez solo para llamar su atención. Entonces vamos a decir que el género dramático está fuertemente vinculado con la función apelativa, porque uno ve los personajes interactuando entre sí y eso hace que la acción pueda desarrollarse. Entonces,
Vamos a ver unos fragmentos de ejemplo para ver esto andando correctamente. A ver. Vamos a ver primero un ejemplo del género lírico. Vamos a ver un ejemplo del género lírico. Lo estoy buscando. Bueno, ¿quién vendría a ser el poeta lírico por excelencia de nuestro país? Al menos hombre, el más conocido, premiado. Lo que no quiere decir que sea el que más me guste, pero sí es el más importante en torno a la significación social que tiene, a la significación histórica que tiene en nuestro país su obra. ¿Quién vendría a ser? ¿Quién creen ustedes? Como ya deben estar imaginándolo, me refiero nada más ni nada menos que al poeta Pablo Neruda. Vamos a ver un ejemplo de un poema suyo que es un excelente ejemplo de lo que es lo lírico. Aquí lo tenemos en pantalla. Es un fragmento, porque si lo leemos entero no vamos a terminar esta clase jamás, de un poema de Neruda que se llama Walking Around. Así, que responde a la autoría de Pablo Neruda. Veamos por qué esto nos presenta elementos que nos permiten decir que es lírica. Entonces, dice, sucede que me canso de ser hombre. De nuevo, sucede que me canso de ser hombre. Sucede que entro en las sastrerías y en los cines, marchito, impenetrable, como un cisne de fieltro, navegando en un agua de origen y ceniza. El olor de las peluquerías me hace llorar a gritos. Solo quiero un descanso de piedras o de lana. Solo quiero no ver establecimientos ni jardines, ni mercaderías, ni anteojos, ni ascensores. Sucede que me canso de mis pies y de mis uñas, y mi pelo y mi sombra. Sucede que me canso de ser hombre. Dijimos que el género lírico está vinculado a la función emotiva. Preguntan por qué cambió la voz. Bueno, es costumbre, pero así se lee la poesía. Eso se llama declamar. Así es la poesía. La tradición es cuando uno lee poesía en voz alta, tiene que, como ustedes dicen, ponerle color. Porque si no, a ver si lo leo con lata, aparte no incentivo nada la lectura. A ver,
sucede que me canso de ser hombre, sucede que entro en la sastrería y en los cisnes, marchito, impenetrable como un cisne de fieltro, navegando en un agua de origen y ceniza. No, pues no es así, pues. Sucede que me canso de ser hombre, sucede que entro en las sastrerías y en los cines, marchito, impenetrable como un cisne de fieltro. ¿Se dan cuenta? De la poesía es un fenómeno musical. Es la función emotiva, ya. En la función emotiva, el emisor se refiere a su propia interioridad. La voz del emisor se refiere en el género lírico, y como aquí tenemos un ejemplo, lo importante es dar cuenta de la interioridad, de la emocionalidad del poeta. Este poema trata de un tedio. Fijemos, sucede que me canso de ser hombre. Este ya aburrimiento de pertenecer a la especie humana, al género masculino, un aburrimiento entra en las sastrerías y los cines, en el mundo de la ciudad, sobre la cual Neruda se movía, marchito. Marchito, ¿cierto? Es como una flor que ya está muriéndose, impenetrable, que nada lo afecta, como un cisne de fieltro. No tengo idea qué es fieltro, pero debe ser algo que le da mucha pena a Neruda. Navegando en agua de origen y ceniza. ¿Se dan cuenta? El sentimiento que está transmitiendo es un aburrimiento vital, tedio, cansancio, falta de sentido. Ahora, hay que combatir una idea que está muy instalada. ¿Cuál es esta idea? De que el género lírico solo se escribe en verso. Que cuando es verso es poesía y es género lírico. Y eso no es así. Uno puede ver libros narrativos que están escritos en verso también. Lo que lo hace lírico no es estar escrito en verso. Lo que lo hace lírico es estar centrado en la interioridad del emisor. Efectivamente, Diego, predomina la función poética, pero en todos los textos literarios predomina la función poética, no solo en los líricos, no solo en los narrativos, no solo en los dramáticos. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de género lírico. Ahora vamos a ver un ejemplo de género narrativo. Un fragmento de un texto de Borges, autor argentino, del cual muchos somos fans, un texto que se llama El cautivo. En Junín o en Tapalquén, provincias argentinas, refieren la historia. Un chico desapareció después de un malón. Malón era cuando los indígenas iban a los campamentos españoles a raptar gente. Un chico desapareció después de un malón. Se dijo que lo habían robado los indios. Sus padres lo buscaron inútilmente. Al cabo de los años, un soldado que venía de tierra adentro les habló de un indio de ojos celestes que bien podría ser su hijo. Dieron al fin con él. La crónica perdió las circunstancias, y no quiero inventar lo que no sé. Y creyeron reconocerlo. El hombre, trabajando por el desierto y por la vida bárbara,
Ya no sabía oír las palabras de la lengua natal, pero se dejó conducir indiferente y dócil hasta la casa. Ahí se detuvo, tal vez porque los otros se detuvieron. Miró la puerta como sin entenderla. De pronto bajó la cabeza, gritó, atravesó corriendo el zaguán y los dos largos patios y se metió en la cocina. Sin vacilar, hundió el brazo en la ennegrecida campana y sacó el cuchillo de mango de asta que había escondido ahí cuando chico. Los ojos le brillaron de alegría y los padres lloraron porque habían encontrado al hijo. Entonces, dijimos, es referencial. La voz del narrador refiere a un mundo, no se concentra en su interioridad, sino que refiere a un mundo narrativo que se está creado. Luego, el otro elemento que dijimos es acciones o acontecimientos. Los acontecimientos ocurren, las acciones las realiza un personaje. Aquí vemos dos personajes, un chico que es desaparecido y raptado por los indios y los padres que lo están buscando. La acción de la búsqueda, que en un momento llega a dar frutos, les dicen que hay un indio de ojos celestes que podría ser hijo suyo. Dan con él y cuando lo encuentran, el niño sale arrancando. Aquí está el relato de una acción de acontecimientos por medio de una voz. Esta voz nos da indicios sobre el mundo. Miren, esto es interesante. Estos paréntesis nos muestran al narrador emergiendo en la narración. La crónica ha perdido las circunstancias y no quiere inventar lo que no sé. Comenta sobre lo que está narrando. Se hace partícipe. En el género dramático también tenemos acontecimientos y acciones, pero no tenemos esta voz narrativa que organiza y comenta la historia por nosotros. En el género narrativo, al contrario, está esta voz narrativa. Entonces, género dramático. El fragmento que vamos a tomar es de una obra de Lope de Vega, autor del Siglo de Oro Español, 1600, momento en que la literatura en España, los 1500 y los 1600, la literatura en España floreció de una manera impresionante. Esta obra es bastante conocida, se ha montado en Chile muchas veces, distintas compañías de teatro, y habitualmente en la educación media uno la tiene que hacer y dar una prueba para la cual, como sabemos que en este país no hay hábitos lectores tan desarrollados entre los jóvenes, muchas veces se resuelve con un resumen del Rincón del Vago y se pierden la oportunidad de disfrutar de esta maravilla. Yo le hago propaganda a la lectura, pues no me queda, si es mi fuente de trabajo. Bueno, vemos, como dijimos, que es la función apelativa. Primero, aquí tenemos una acción. Pero esta acción no está referida por un narrador. Vemos a los personajes interactuando entre sí. Pero aquí fíjense algo. La forma que ocupa de esto es una forma poética, en verso. Pero es género dramático. Miren, tiene estructura de soneto. Rima. Comendador. ¿Sabe el maestre que estoy en la villa? Flores le dice, ya lo sabe. Tuño, está con la edad más grave.
Comendador dice, ¿y sabe también que soy Fernán Gómez de Guzmán? Flores le dice, es muchacho, no te asombre. Cuando sepa mi nombre, no le sobra el que dan de comendador mayor, no falta quien le aconseje, que de ser cortés se aleje. ¿Se dan cuenta? Se está dando un debate interesante. Efectivamente, yo creo que son dos factores. Pues si un colegio no te incentiva, obviamente no lo vas a hacer. Pero también efectivamente siempre existe la iniciativa individual que puede, alguien que se interesa mucho en algo puede paliar un poco las consecuencias de tener un colegio, de estar en un colegio aunque no se le incentive mucho a la lectura o a cualquier área de interés en realidad. Vemos entonces cómo la acción, la trama se empieza a desarrollar al ver cómo estos personajes interactúan. Se preguntan cosas entre sí, se responden. Este personaje hace una pregunta, este contesta, este comenta. Pregunta, contesta. Pregunta, contesta, comenta. Entonces, por esta condición de dialogismo, que está fundado en el diálogo, decimos que el género dramático predomina la función apelativa. Vimos hoy entonces, por fin, el comienzo de esta unidad de géneros literarios. Las ideas principales que instalamos fueron: los géneros literarios sirven para clasificar textos y obras literarias en categorías, orientando a los creadores y a los lectores. Cuando sabemos que una obra es de teatro, nos da señas, costumbres, para poder leerla de una determinada manera. Aceptamos ciertas cosas y otras cosas no las aceptamos. Para efectos PSU, pregunta Nico Fernando, ¿el género dramático solo escrito en prosa o también en verso? Ambas, prosa y verso. Como les digo, lo que define el género dramático no es si está escrito en prosa o verso. ¿Dónde puedo encontrar un texto lírico escrito en prosa? Busque Espacio de Juan Ramón Jiménez, por ejemplo. Ese es un texto lírico escrito en prosa. O busquen en Google prosa poética. Luego vimos que los géneros literarios se pueden agrupar en teóricos e históricos. Sobre los históricos todavía no hemos dicho nada. Sobre los géneros teóricos dijimos que este enfoque se usa desde la Grecia antigua, desde lo que escribió Platón y lo que escribió Aristóteles, y que distingue que todos los textos pueden ser agrupados en una de estas tres categorías o en torno a estas tres categorías. Vamos a ver que en la época contemporánea los géneros literarios empiezan a resquebrajarse, a mezclarse entre sí. Tal como está diciendo Emi Sensual en este momento, en el chat. Estos géneros eran lírico, narrativo y épico, o dramático. Y aunque había muchas formas de explicarlo, la que yo escogí para la clase de hoy fue vincularlas con las funciones del lenguaje, que es lo que vimos al principio. El género lírico se vinculaba con la función emotiva del lenguaje, dado que se centraba en la expresión de la interioridad de un hablante lírico, tal cual como la función emotiva se centra en la expresión de lo que ocurre interior, subjetivamente, en el hablante, en el emisor. La función
referencial se vincula al género narrativo, porque en el género narrativo hay una voz narrativa que refiere a acontecimientos, a una historia, a un personaje que ejecuta acciones, y construye esto a partir de la voz narrativa que refiere un mundo imaginario creado. Luego, el género dramático se vincula con la función apelativa, porque aunque al igual que el género narrativo expresa una acción, expresa acontecimientos, expresa personajes, no hay un narrador que nos filtre la historia, sino que vemos a los personajes interactuando entre sí. Ese principio de la interacción entre emisores y receptores, entre que un emisor pretende afectar, influir en el receptor, vendría a ser el principio de la función apelativa, que es lo que operaría fundamentalmente en el género dramático. Entonces, hoy día ya hemos avanzado lo suficiente, vimos 3 textos donde estas cosas ocurrían. La próxima clase vamos a mirar esta perspectiva histórica. Además, recuerden, les dejé un desafío. Quiero que suban al grupo de Puntaje Nacional, Lenguaje y Comunicación, en la página, un análisis de una sección de conectores donde me expliquen cuáles son los tipos de conjunciones, adverbios, preposiciones o el tipo de relaciones que hay, un análisis de esa sección para que podamos usar ese material para crear un video de apoyo. Obviamente, esto es opcional. Es una actividad que les propongo para que afirmen sus conocimientos y pueden apoyarse obviamente en las clases que están siendo siempre subidas a YouTube. Les quiero preguntar ahora, ¿tienen alguna duda, consulta antes de que se acabe la clase? ¿Cuándo es la próxima clase? La próxima clase es el lunes a las 18:30. Mañana es feriado, por lo tanto el profe Nico no viene a trabajar. White Rose, preguntas que no tengan que ver con la clase, déjamelas en el grupo, puntajenacional.cl. En la sección de grupos puedes entrar a Puntaje Nacional en Vivo, Lenguaje y Comunicación. Pero sí, el oxímoron es la expresión en una frase de 2 términos que son opuestos. Y que se juntaran sería imposible, como decir, hablándole por ejemplo a una mujer que es muy fría, tu frialdad me quema y me hace heridas en el cuerpo. Entonces, la frialdad y el quemar, que tiene que ver con el ardor. Tu frialdad me quema. Eso vendría a ser, pero para preguntas específicas, déjenme la pregunta en el grupo. Por ejemplo, me podrían preguntar ahora en el grupo la diferencia entre el oxímoron y la antítesis. Me preguntan el nivel de los ensayos de lenguaje de Puntaje Nacional. Para nosotros es muy importante que este material sea parecido a DEMRE. Sin embargo, intentamos que tenga un nivel de dificultad un poco mayor para que sirva también como material de estudio, que se enfrenten a algo un poco más difícil para cuando den la PSU, esta les parezca más simple. Pero hay de todo en realidad entre el material que tenemos. Son distintos profesores los que han trabajado con nosotros creando este material. Yo he creado material, pero hay muchos chicos y chicas, profesores jóvenes, que están trabajando creando material para puntajenacional.cl. Bueno, si no tienen nada más que preguntar, porque la pregunta por el pelo es poco seria en esta instancia, lo conversamos después en el chat. Bueno, no me queda más que despedirme, decirles que tengan un buen fin de semana, que descansen mucho, que estudien, que lo pasen bien. Es muy importante en la vida estar activo, pero también dedicarse a la felicidad del corazón, a estar con la familia, a estar con los amigos. Eso es tan importante como estudiar. Lo importante es que una cosa no se coma a las demás.
o que por pasarlo bien desatendamos nuestro objetivo. Que les vaya muy bien, nos vemos pronto, ocupen los grupos, saludos.